públicamente. Según el informe, el de este año, episodios como el del caso Astesiano debilitan el sistema de garantía de derechos en el país. ¿Qué entendemos por sistema de garantía de derechos y por qué se debilita con estas cuestiones? Bien, bueno, en el prólogo de este informe hacíamos un guiño a nuestro símbolo, que es una vela, de encender la luz, poner la luz un poco en la oscuridad. Y ese es un poco el rol de Amnistía Internacional, de señalar, de poner el foco allí donde no se ve o donde no está, donde no parece tan claro. Y ese es el objetivo de este informe, aunque a veces esos lugares, iluminar esos lugares, puedan ser lugares incómodos. Y para la elaboración de este prólogo yo revisaba nuestros prólogos anteriores y veníamos señalando de alguna manera, bueno, los avances en materia de derechos humanos y también los retrocesos, pero siempre apoyados desde Uruguay en nuestra institucionalidad y nuestra adhesión también a las convenciones, a los pactos, a los tratados internacionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con un alto perfil de Uruguay, ¿no? Que es una imagen construida que nos referencia de alguna manera, nos autoidentifica, pero que también somos reconocidos en el mundo por estas adhesiones y este perfil en materia de derechos humanos. Perdóname ahí para ver si te vengo siguiendo bien. Más allá de que el Uruguay ballista en su momento fue vanguardia mundial, después mal o bien nos fuimos manteniendo en un pelotón avanzado. Eso en derechos humanos tuvo el periodo oscurísimo de la dictadura con todas sus consecuencias, pero en democracia es así. Sí, y esto tiene que ver, a ver, esto no significa que Uruguay haya sido impecable, ¿no? en materia de derechos humanos, y de hecho es lo que venimos señalando. Tú mencionabas el periodo de la última dictadura cívico-militar, donde ahí hay lastres todavía de impunidad que están señalados en el informe y que son muy importantes, y que eso es un problema. No obstante, Uruguay ha tenido una conducta en los espacios multilaterales y específicamente en los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel internacional y también a nivel regional, de adhesión y de una conducta de tener un perfil alto, de ocupar esos espacios, hacer observaciones también a los otros países. De hecho, el año que viene Uruguay presenta revisión al examen periódico universal de Naciones Unidas. Esto es un ejercicio de revisión que realizan los países parte de las Naciones Unidas y es un ejercicio muy importante. Y de alguna manera estos mecanismos y esta adhesión a los mecanismos es parte de nuestro sistema de garantías, ¿no? Hablábamos de la importancia que tiene para Uruguay suscribir a estos espacios y también la conducta más doméstica. Y en estos prólogos anteriores veníamos mencionando justamente que, bueno, más allá de que se identificaban algunas dificultades o algunas deudas de corte más histórico, bueno, Uruguay tenía la capacidad de resguardarse también en esa institucionalidad, en ese sistema de garantías también a nivel local y en los distintos niveles, pero que de alguna manera esto en 2022, a la luz de algunos hechos importantes, identificamos que hay un debilitamiento de este sistema de garantías, ¿no? Esto tiene que ver con las instituciones del Estado, ¿no? Y es el Estado quien debe garantizar los derechos humanos de las personas. Y bueno, cuando el aparato del Estado no cumple con esas obligaciones o no usa de manera adecuada los recursos que tiene para garantizar esos derechos en el abanico amplio, ¿no? Podemos estar hablando de derechos civiles y políticos, podemos hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, allí tenemos un problema, ¿no? Y más allá de lo estruendoso, evidentemente, en la opinión pública, en las noticias del caso Astesiano, ¿cómo repercute negativamente en ese sistema de derechos, en esas garantías de derechos? Bueno, sin duda el caso Astesiano tiene muchas aristas, no todas son materia, objeto de análisis de Amnistía Internacional, porque se ocupa justamente de identificar las violaciones de derechos humanos. Pero sí es importante señalar, y esto es algo que nos alerta, que nos alarma, y así lo subrayamos en nuestro informe, tiene que ver con los episodios de vigilancia ilegal y espionaje, que están planteados. El informe cierra 2022, esto sigue avanzando, o sea, no había terminado de resolverse, no se ha terminado de dirimir este asunto, pero sí es importante plantearlo que esas presuntas denuncias vinculadas a casos de espionaje que afectan a senadores de la República, que afectaron también o que estuvieron como protagonistas a sindicalistas, estudiantes y a personas civiles, de alguna manera, bueno, significa un parteaguas. Lamentablemente no es el único episodio de vigilancia ilegal que hemos tenido, que se ha documentado, denunciado e incluso investigado desde la reapertura democrática, pero sí es importante señalar, porque ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, para que haya la posibilidad de seguir, ¿no? de
violentar de alguna forma la privacidad de una persona, tiene que mediar al menos una orden judicial. Y cuando el aparato del Estado se pone a jugar de alguna manera sin esa mediación judicial, bueno, es muy complicado, ¿no? Porque se supone que esas herramientas públicas, en este caso de la mano del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, según está planteado en la denuncia, ¿no?, los presuntos casos, bueno, esto sin duda implica un resquebrajamiento de ese sistema de garantías que se supone debe velar porque esas situaciones se den en un marco legal. Y no sé si igualmente importante, pero ambas son importantes, el accionar y lo concreto en los hechos, y las palabras y lo simbólico, por otro lado, para Amnistía Internacional, para hacer una evaluación de la situación del país. Y si esto es así, ¿cómo han visto frente a estos casos de espionaje y de pérdida de garantías de derechos, el accionar concreto y el discurso del presidente de la República? ¿Es materia de estudio para Amnistía también? ¿Está incluido? Bueno, lo que es materia de estudio para Amnistía tiene que ver con las garantías, ¿no?, con el rol, el cumplimiento del Estado en relación con los estándares y con las obligaciones que están pautadas en materia de derechos humanos. Esto, por supuesto, que los discursos importan, ¿no? Otra de las indicaciones que teníamos allí en el informe tiene que ver con el debilitamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y allí hacemos un señalamiento con el nuevo Consejo, digamos, con la elección del nuevo Consejo, donde sí hay una intermediación allí de los partidos políticos, presentando candidaturas, ¿no?, algo que no está previsto en la ley, y eso tiene que ver, se refleja a nivel de la práctica, pero también... Una partidización del Exactamente, ¿no?, la postulación directamente de candidatos y candidatas para ocupar esos cargos. Pero también no debemos olvidar que venimos de algunos años de una serie de discursos preocupantes referidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y también a otros organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional que se van desacreditando de alguna manera como espacios de garantías, y estos discursos han provenido justamente de actores políticos, ¿no? O sea, vienen de allí. Entonces, es importante tener en cuenta que no solamente que los discursos también construyen realidades de alguna manera, esas narrativas son muy significativas. Este debilitamiento o este descrédito de la Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido también parte de los discursos y de los relatos de muchos actores políticos significativos. Y en ese sentido, ¿puede ser que estén emparentados los hostigamientos que sufren la prensa, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la propia Amnistía Internacional, que seguramente recibirá intentos de desacreditaciones, ¿no?, desde distintos ángulos o desde el poder, por revelar, buscar y echar luz sobre verdades dolorosas e incómodas? Bueno, también a lo largo de los años hemos venido documentando algunas preocupaciones vinculadas a la libertad de expresión, a la garantía de este derecho, y es una agenda muy amplia la de libertad de expresión, obviamente, que toca asuntos vinculados a la libertad de prensa, a la protesta pacífica, al derecho a la protesta pacífica, al acceso a la información pública, y allí lamentablemente tenemos señales de diferentes actores, organizaciones de la sociedad civil, nacionales, internacionales, que vienen planteando esto como una dificultad. Nosotros recogemos el informe de CAINFO del año pasado, que justamente plantea un aumento, un incremento significativo, y ya lo viene documentando informe tras informe, de las amenazas, ¿sí?, las denuncias de amenazas que reciben periodistas, profesionales del periodismo, y que esto obviamente tiene un impacto negativo en el ejercicio de su profesión. Lo mismo con los discursos de odio o estigmatizantes o de hostigamiento, que también muchas veces tienen origen en actores políticos que deberían también, tienen una responsabilidad allí de garantizar un clima adecuado y saludable para el debate público. Es decir, tienen una responsabilidad allí de que el tono del debate público sea con respeto, y que, por supuesto, garantizar que los y las periodistas puedan ejercer su trabajo de manera tranquila y con las condiciones adecuadas.